bien, familia, buenos días a todos. Hay gente con la que aún no logramos saludarnos, pero pues Dios les bendiga en esta mañana. Sé que el Señor pues tiene algo muy especial para cada uno de nosotros hoy en esta reunión, ¿verdad? Darle gracias al Señor por las primicias, por aquellos que hoy pues han traído esa ofrenda que, lo decíamos hace 8 días, no tenía que ser de cantidad, sino algo que fuera de calidad, sobre todo en lo que era en la actitud del corazón. Fíjense que le damos muchas gracias a Dios por este mes que ya hoy concluye, ¿verdad? Hoy ya es el último fin de semana de lo que es el mes de enero, ya pasó, se fue el primer mes, ¿se acuerda? Ya cuando estamos que Navidad, que el Año Nuevo, y vea, ya quedan 11 meses de este año. El tiempo cada vez va, siempre lo diremos, porque así lo dice la Biblia, ¿no? Que al final de los tiempos se acortará. No hay una explicación lógica, pero ahora el tiempo rinde menos, ¿no? O pasa más rápido, o uno siente que se va mucho más rápido. Así que vamos a entrar en materia. Yo quiero hoy compartirles algo muy personal, algo que el Espíritu Santo pues hablaba a mi corazón. Primero de manera personal, algo que Él me tenía que tratar a mí, revelarme a mí para muchas cosas que como seres humanos vivimos en nuestra vida, y es algo que Él me mostraba que también tú puedes estar viviendo en este momento. Situaciones, momentos de la vida donde necesitamos, como decía yo hoy en la oración o el Espíritu Santo, escuchar una palabra diferente a la palabra que hoy uno escucha afuera, ¿verdad? Las noticias te desaniman, la situación de un país te desanima, la situación de tu familia, la salud tuya o de alguien, una noticia, etcétera. Todo eso son palabras que lo desaniman a uno, ¿sí? Que le tiran a uno las fuerzas abajo, que aunque uno esté lleno de fuerza, de ánimo, de ganas, hay un momento en la vida donde uno se siente desganado, quizás sin esas fuerzas, como con falta de... Sobre todo porque, fíjese usted, que una de las razones por la que tanta gente tiene una idea equivocada de la iglesia, lo pensaba yo, es porque piensan que a este lugar o a lo que llamamos iglesias vienen personas perfectas, que adoran y vienen a cantar o adorar a un Dios perfecto, que se alegra cuando gente perfecta le adora y le alaba de manera perfecta. Vienen de la iglesia. Entonces esa sensación nos hace pensar que hay veces tenemos que ser ideales para venir a un lugar como este y para sentirnos, ¿verdad?, aptos o elegidos para tener una vida de esas que Dios anda ofreciendo por ahí. Y ese es el concepto que tenemos. ¿Sí? Se tiene un concepto supremamente errado, repito, de que a la iglesia vienen, pues es para personas perfectas. Y yo le tengo que decir, yo le quiero compartir algo muy, muy personal, porque se cree que estos lugares es para modelos o moldes ya terminados. Y resulta que no es así. Y creemos que tienen que ser modelos o tenemos que ser moldes o modelos ya terminados para ser útiles o para ser o estar dispuestos a tener una vida sobrenatural o una relación especial con Dios, con mi Dios. Y ese es el concepto que muchos tenemos. Entonces, si usted hablara con cualquier persona, vamos a esquematizar, si usted hablara con un borracho, una prostituta, alguien que cometió adulterio, alguien que tiene una dependencia, alguien que hace algo en su vida íntima, obviamente la respuesta sería: yo no soy apto quizás para ir a ese lugar. O si voy, yo no soy apto para que Dios pueda darme o pueda hacer algo con mi vida. Porque repito, hay un concepto. Y tenemos el concepto de que como Dios quiere sí formar nuestro carácter y está formando nuestra vida y quiere llevarnos a ese lugar donde cada vez tengamos menos errores, pero hemos transversado a través del tiempo creyendo que estos lugares llamados iglesia, hoy en esta que usted está o cualquier otra que usted conozca, es para personas ya terminadas y perfectas. Y resulta que me llama mucho la atención, porque cuando uno lee la Biblia 2000 años atrás, Jesús se acercaba ¿a quiénes? A los más imperfectos. Y los más imperfectos eran los que se acercaban a Jesús. Y los que decían ser perfectos eran los que más chocaban con Jesús. Y entonces me encontraba yo con esta gran verdad y me pregunto por qué 2000 años después se vive esta realidad. O sea, ¿en qué momento esto dio la vuelta?
¿En qué momento el mensaje de Jesús, que era un mensaje que Él venía a liberar, ¿verdad?, a traer salvación, a traer una vida diferente, se convirtió para modelos y moldes terminados? ¿En qué momento en la palabra de Dios se cambió el mensaje donde dice que los únicos aptos para recibir de parte de Dios su amor o para tener las cosas que Dios ofrece es para gente que ya se perfeccionó? En ninguna parte me encuentro yo con la Biblia en eso. Sí me encuentro con que Dios tiene un gran interés en transformar mi vida, en que yo deje esas cosas, ¿verdad?, en que yo cambie mi manera de vivir, pero nunca un Dios condicional que pone todas estas condiciones para yo poder entrar. Entonces por eso muchas iglesias, no todas, están faltantes de tanta gente por conceptos equivocados. Repito, porque la gente al pisar una iglesia ya se siente acusado y señalado, porque se cree que entonces los que ya estamos acá ya somos terminados y perfectos, y eso es una gran mentira, familia, ¿verdad? Todos los que estamos acá luchamos y tenemos luchas y debilidades que Dios todavía está trabajando. O si no, este mensaje, hablo la palabra de Dios, no tendría ningún sentido. ¿De qué sentido tendría ir al médico cuando todo está uno mal? Pues ninguno. Sería hartísimo. ¿A qué va uno al médico? Si yo no tengo nada, no me aparezco por allá. ¿A qué voy yo a ir al médico? Esa espera y esos tiempos, ¿verdad? Y todo el mundo alrededor. Si yo estoy perfecto, resulta, y como no estamos perfectos, ¿verdad?, a eso nos llama el Señor dentro de una iglesia. La iglesia tiene que volverse entonces ese lugar donde no aparentamos una perfección, sino que acá es el lugar donde realmente podemos ser como somos. Ahora, esto no quiere decir que es una licencia para que yo peque en mi vida deliberadamente. A lo que yo me refiero con esto es que la vida y lo que Él ofrece no es un mensaje de religiosidad, sino esto tiene que ver con salvación. Si acá nos mostráramos todos perfectos, desde mí hacia usted, entonces estaríamos cometiendo un error, estaríamos transmitiendo toda una vida de religiosidad y no una vida donde conocemos la salvación. Eso es lo que ofrece Jesús. Jesús no vino a salvar al salvado. Jesús no vino a salvar al perfecto. Por eso ese mensaje que el Señor me hablaba tenía que ver mucho con que hay veces creemos de que si no somos y estamos perfectos, como que Dios no puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y Pablo, el gran apóstol Pablo, en 2 de Corintios, si usted me puede acompañar, capítulo 12, me sorprende con un diálogo que tiene él con Dios. Hay una conversación que, si usted hoy lo logra entender, tiene que ser muy revelacional. Porque Pablo nos da un concepto donde entonces la iglesia debería ser un lugar de refugio y no un lugar donde yo diga no califico. La iglesia no puede volverse un lugar donde yo diga yo no califico para ser parte de. Al contrario, es un refugio. Es un refugio donde tú puedes llegar y encontrarte con esta verdad que Pablo revela en un diálogo que tiene él con Dios muy íntimo. Y mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, verso del 9 al 10. Dice, pero él me dijo, Dios le está hablando a Pablo. Pablo, no vamos a leer todos los versículos, dice que tenía un aguijón, es decir, había algo en su vida que le molestaba, había una debilidad que él tenía. Y dice que él venía mucho tiempo diciéndole a Dios, quítamela, Dios acaba con esto. Nadie sabe todavía qué es. Unos dicen que puede haber sido algo en el cuerpo físico, otros dicen que puede haber sido una debilidad en su carne. Nadie lo sabe porque la Biblia no lo dice. Pero Dios, Pablo se encuentra en ese momento con Dios y Dios le dice lo siguiente, versículo 9: bástate con mi gracia. Mira la respuesta de Dios. Pablo está siendo débil, tienes una debilidad, le dice, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad o en las debilidades.
Mira la respuesta que Dios le da a este hombre. A un hombre que se sentía débil e imperfecto delante de Dios, como tú y yo nos podemos sentir muchas veces, aún muy débiles y aún muy imperfectos delante de Dios. Porque como todos cometemos errores, como todos estamos en un tratamiento, siendo formados, siendo moldeados, todavía hay muchas cosas que quizás no son compatibles con la santidad y la perfección de Dios. Y eso era lo que Pablo decía. Y eso lo tira uno abajo, se le acaban las fuerzas, se siente uno débil. Pero Dios le dice, bástate con mi gracia, que mi poder, dice Dios, donde mi poder se muestra, donde mi poder sale a lucirse, no es en la gente perfecta. Donde mi poder sale a relucir, dice Dios, es en las debilidades. Mira lo que Pablo está escuchando. Lo que a Pablo lo tiraba abajo, lo que a nosotros los cristianos nos tira abajo y nos hace sentir que no somos calificados para estar cerca de Dios, para tener una relación con Dios, para servirle a Dios. Es lo que Dios le dice, ahí es donde me interesa que mi poder se luzca, en las debilidades. Y Pablo lo entiende. Y no dice, bueno, voy entonces a seguir siendo débil, voy entonces a seguir pecando, voy entonces a seguir haciendo lo opuesto. No, Pablo entiende algo muy importante y lo dice ahí, luego de que Dios habla. Por lo tanto, gustosamente, dice Pablo, haré más bien alarde de mis debilidades. Mira lo que dice Pablo, lo que nadie hace. ¿Tú cuándo has escuchado a un pastor que se sube a decir, a mí me cuesta orar, a mí me cuesta levantarme, a mí me cuesta ayunar? Pues yo se lo digo, a mí me cuesta. Porque soy un ser humano igual que usted. Y Pablo dice, yo hago alarde entonces, si Dios se va a glorificar en mis debilidades. Pablo dice, excelente, yo voy a hacer alarde de ellas. Voy a hablar porque si el poder de Dios se va a lucir ahí, ¿qué chiste tiene todos presentarnos como que ya estamos como moldes acabados? Entonces Dios pues no va a hacer nada. Pero Dios dice, donde yo actúo es donde hay debilidad. No me gusta tu debilidad, por eso quiero que mi poder se manifieste ahí. De lo contrario te lo dejaría. No me gusta en lo que tú caes, no me gusta que no ores, no me gusta que veas eso que ves, no me gusta que hayas roto con tu matrimonio, pero por eso me voy a lucir ahí. Mi poder, el poder mío, dice Dios, ahí se manifestará. Bástate, le dice a Pablo, confórmate con algo que yo llamo, dice el Señor, tiene gracia, infinita gracia, es decir, algo inmerecido y que nos lo da. Y les dice, y le sigue diciendo, Pablo entonces dice, bueno, bien, haré alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Miren qué tremendo. Pablo dice, perfecto, yo quiero que en mi vida, todo el tiempo, Cristo, yo quiero ver su poder, su poder, su poder. No quiero que ya yo no vea el poder de Dios en mi vida, porque ya se acabó. Sino que Pablo dice al contrario, quiero verlo. Por ende, cada rato que pueda le voy a reconocer que soy débil, porque eso va a hacer que Dios automáticamente muestre su poder en mi vida. Porque ahí lo dice, lo voy a hacer para que el poder de Cristo permanezca en mí. ¡Qué tremendo! Y dice, por eso me regocijo. Pablo lo entendió. Lo que era una queja, lo que era un problema, lo que estaba deteniendo a Pablo en la vida, que era ese aguijón de lo que habla en versículos antes, que después lo pueden leer. Ahora dice algo muy diferente. Le cambió el modus operandi. Le cambió la manera de pensar. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Hay veces nos encantaba leer solo ese último versículo. Por eso yo le he enseñado a usted, hay que ver el contexto de los versículos. Sobre todo en la vida cristiana se va haciendo muy fácil y somos muy de tener muchas palabras cliché. Entonces la gente dice, cuando soy débil, fuerte soy. ¿Y qué pasó con todo el resto que llevamos 5 minutos hablando? No tiene poder si no lo entendemos así. De que Pablo está diciendo, cuando hago alarde de mis debilidades, tengo el poder de Dios en mi vida. Repito, esto no me da licencia ni me da la luz verde para vivir una vida de pecado, de debilidad.
pero sí para entender que en mis debilidades voy a empezar a ser fuerte, porque cuando hago alarde de ellas, cuando las reconozco, cuando se las digo, cuando me muestro así, se manifiesta el poder de Cristo. Pero cuando nos queremos mostrar perfectos y moldes acabados, cuando nuestra vida tiene que mostrarse como que ya está todo bien delante de Dios, pues Él dice, no puedo ejercer mi poder en tu vida. Y eso Pablo lo logra entender. Entonces dice, voy a hacer alarde de mis debilidades. Y ahí lo deja. Repito, y si no lo hiciéramos, ¿verdad? Porque Pablo dice, me conviene hacerlo. De lo contrario, si yo no lo hiciera, todo esto sería una mentira. Y la gente va a pensar que esto es una religión. Normas y lo que en la Biblia uno se encuentra con religiosidad. Y esto, repito, no es religión. Esto es salvación para gente imperfecta. Esto es salvación para gente quebrada, para gente normal. Y no hablo quebrada financieramente, hablo gente que adentro tenemos partes y áreas de nuestra vida que en algún momento en la vida se nos quebraron. Porque alguien nos traicionó, porque perdí a alguien, porque alguien me abandonó, porque alguien abusó de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos vidas, áreas, quebradas. Y eso es salvación. Ahí viene a operar la salvación. Ahí viene a operar Dios. Entonces tenemos que salirnos definitivamente del concepto de que la iglesia es para gente perfecta, que viene a adorar a un Dios perfecto, que le gusta ver una adoración perfecta. Si venimos a adorar a un Dios perfecto, pero que anda buscando poner su poder, toda su majestad en gente todavía imperfecta, como tú y como yo. Si yo me considerara entonces ese perfecto, el poder de Dios no podría estar operando en mi vida. Y eso es lo que entiende Pablo. Entonces la Biblia me muestra y me enseña que hay cantidad de valientes, de hombres muy reconocidos que fueron débiles, pero que Dios se glorificó. Y que podrían haber dicho, no somos aptos para que Dios haga con mi vida, mas sin embargo Dios lo hizo. Porque les enseñó, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Se muestra en tu debilidad. Mira qué tremendo, el poder de Dios en lo débil. Pero tenemos el concepto que Dios se luce con los perfectos, que Dios se luce con los modelos terminados. Por eso tú y yo mejor optamos por hacernos a un lado y que Dios siga con otros, porque el concepto, el mal concepto que tenemos de Dios nos hace mejor hacernos a un lado, porque no somos merecedores de lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es muy equivocado, familia. Y me iba a la Biblia y hacía una pequeña lista, de pronto usted le puede añadir más. La Biblia está llena de héroes, de gente muy valiente y perfecta. Y entonces me encontraba con un Jacob que engañó, Pedro que traicionó a Cristo, David que adulteró, Noé se emborrachó, Jonás huyó del plan de Dios, Gedeón era inseguro, Miriam era chismosa, bueno, eso por si por allá alguien. Marta se preocupaba de todo. Ahí sí se ríen. Tomás dudó, Saqueo cometía fraude, Jeremías se deprimía. O sea, tremendo. Moisés era tartamudo. Era su debilidad. Usted se ríe y esa era la debilidad de Moisés. Una de sus debilidades. Cuando Dios le dice, voy a usarte, lo primero que le dice, yo no soy bueno para hablar, bla, bla. Bueno, y ahí se quedó. Ya después continúa la Biblia cuando terminaron de hablar. Sí, la Biblia no fue escrita en tartamudo como Moisés, ya lo acomodaron. O si no, ahí habría muchas páginas. Porque dice que era bien malo para hablar. Mas sin embargo, Dios se glorificó. Pero mira que no va el tema. Pero algo el Espíritu Santo me muestra con Moisés. Moisés, como no hizo alarde de su debilidad, Dios nunca se pudo perfeccionar en eso. Y él puso tanto obstáculo y creyó que para Dios él tenía que ser perfecto que llamó a otro. Y llamó a su hermano, Aarón. Y Aarón era el traductor. Entonces Aarón ya le entendía, ¿verdad?, a Moisés en su forma de ser tartamudo. Entonces Dios le hablaba a Moisés, Moisés en tartamudo le transmitía a su hermano Aarón, y Aarón entonces se pasó a ser el portavoz. Pero el plan de Dios no fue ese. El plan de Dios era
que él, Moisés, era el que iba a hablar, pero él puso ese obstáculo, no hizo alarde de su debilidad. Entonces el poder de Dios no se pudo manifestar en Moisés y Moisés muere tartamudo, porque hasta el último día tuvo que usar a Aarón, su hermano, como portavoz. Pero me encuentro entonces, volviendo a lo que estamos, que la Biblia está llena de héroes imperfectos. Entonces hay momentos en la vida, que es lo que quiero hablar, donde nos encontramos en un espacio exacto que digo, no puedo hacer ya más nada. Soy imperfecto y aparte de eso me siento sin fuerza ya, sin ganas. Y podemos estar en ese momento, con muchas cosas grandes por delante, pero con esa sensación. Y hay un máximo ejemplo en la Biblia. Yo quiero que me acompañes al libro de Josué, página 175 en mi Biblia. Pues. Ya usted no sé a dónde le vaya a dar esa página. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y hay un máximo ejemplo de un hombre, óigame bien, que estaba en un momento de mucha debilidad, de angustia absoluta, de temor, que ya no podía más, que era el momento para decir no puedo. Pero Dios le dice, lo único que te queda es confiar en mí. Y ese era el sucesor de Moisés, Josué. Un hombre que su líder, su pastor era Moisés, y un día desaparece de la tierra. Dios se los lleva de manera inmediata. Moisés, dice la Biblia, un día Dios los lleva a su presencia sin dar aviso, sin dar tiempo, sin que nadie se despidiera, nada. Lo arrebata de la tierra, dice Dios. Y Josué queda a cargo. No más de 5 millones de personas se aproximan. Con un gran desafío, pasarlos y llevarlos a la tierra prometida. De un día para otro. O sea, de un día para otro su líder se muere y queda a cargo de todo. De 5 millones de personas. Yo no conozco todavía ese ministerio. ¿Verdad? Un ministerio de 5 millones de miembros. Bueno, Josué, de una mañana a la otra, queda a cargo de esa iglesia. Y no solamente a cargo, sino que tenía una responsabilidad, llevarlos a un lugar que Dios había prometido, pero que llevaban 40 años en el desierto y ya había muerto toda una generación. Imagínate lo que queda a cargo Josué. Y ahí entra Josué en una gran comparación. Pues yo no soy como mi pastor, yo no soy como mi líder, no oro como él. Quizás, bueno, hablaba mejor que él de pronto, pero no tenía las características de Moisés. De pronto, digo yo, se tuvo que empezar a comparar. Aparte dice la palabra de Dios, que no solamente era llevarlos a la tierra prometida, que estaban muy cerca, sino que dice que ahora tenían que, Josué tenía que cruzar a 5 millones de personas por el Jordán. Y dice la Biblia que eran tiempos decrecientes, es decir, el Jordán se había desbordado, los que hemos ido, ¿verdad? Se había desbordado y era imposible ni siquiera pasarlo a nado, o sea, ni siquiera nadando, dice la Biblia, se podía cruzar. Josué tenía esa carguita encima, esa tremenda presión. Entonces entra en un caos Josué, y entra en un temor y en toda una debilidad, donde quizás se sintió como muchos de nosotros nos hemos sentido, débiles delante de Dios, incapaces para lo que Dios tiene para mí. Pero Dios quería moldear a Josué. Y hay algo que se lo dice, y el Espíritu Santo me mostraba anoche por qué se lo decía, por qué le decía las veces que se lo decía y para qué se lo decía. Josué capítulo 1, versículo 5. Están ellos dos ahí hablando. Acaba de irse su líder, murió, no hubo tiempo ni de enlutarlo. Josué, cuando se entera de chorros que tiene a cargo 5 millones de personas, hay que llevarlos a la tierra prometida, y el río, para colmo males, se creció y hay que hacerlo. Y lo que menos pensaba Josué, era lo lógico, que Dios iba a volver a hacer lo que ya había hecho en el Mar Rojo, abrirlo en dos. Porque Josué decía, es imposible que Dios lo haga conmigo.
No lo va a poder hacer. Ese era Moisés, el gran Moisés, escogido, que tenía la vara, ni me la dejó. Yo creo que dijo Josué, por lo menos me lo habrá dado para intentar, porque Dios se lo llevó con vara y todo. Porque mayor tenía que ser él, porque yo me imagino que si hubiera dejado por ahí tirada la vara, Josué, muy astuto, yo creo que hubiera ido a tantear. No hubiera pasado nada, pero por lo menos hubiera quedado más tranquilo. Porque acuérdense que Moisés, todo con la vara. Faltaba agua, le daba palo a las piedras, salía agua. Abría mar, abría el mar con la vara. Todo era la vara. Josué estaba nada. Ahí estaba Josué. Y entonces Dios habla con él. Versículo 5. Y le dice esto: Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Le dice: tranquilo, nadie te van a criticar, te van a juzgar, te van a caer encima, pero nadie podrá destruirte. Eso se lo está diciendo. Versículo 6, primera vez: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Primera vez le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Versículo 6. Esfuérzate otra vez, segunda vez. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, en el 7 solamente le dice: esfuérzate y sé muy valiente, le repite, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra, etcétera, etcétera. Versículo 9, tercera vez: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 veces se lo dice. 3 veces le dice: esfuérzate. ¿Sabe por qué se lo dice 3 veces? Porque Josué estaba en un ataque de pánico. Estaba en un ataque de pánico donde no podía ni moverse, de la angustia que tenía. Y Dios le tuvo que decir 3 veces: esfuérzate que lo vas a lograr. 2, esfuérzate que lo vas a lograr. 3 veces: esfuérzate que lo vas a lograr. Y se lo tuvo que decir. Dios quería moldear a Josué. Y repito, quizá Josué se seguía comparando con Moisés y decía: yo no voy a poder, porque aparte tengo el desafío no solamente de que eran 5 millones de personas o más, sino que tengo que atravesar ese río que desbordaba. 5 millones, pasarlas por ahí era imposible. Y eso era lo que Josué veía, pero por eso Dios le tuvo que decir: esfuérzate que lo vas a lograr. Y aquí es donde Dios tiene que cambiar, y cambia la manera de pensar de Josué. Le cambió el modus operandi, la manera de operar. 3 veces le dice: esfuérzate. Pero Josué tenía que cambiar la manera de pensar. Noten que Dios no le dijo: siéntete valiente. Le dijo: Josué, sí. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Decimos: pero es que yo no me siento espiritual. Y Dios dice: sé espiritual. No siéntete. Josué, sé valiente. No siéntete valiente. Y eso requería cambiar y tomar una acción, en este caso con Josué. Dios le dice: te mando a que seas valiente. ¿Qué es la valentía? La valentía es morirse del susto, porque el valiente no es el que no tiene miedo o susto. La valentía es morirse del susto, pero hacer lo que te mandaron a hacer. Eso es valentía. Yo he hecho muchas cosas por valentía, muerto del susto, ¿verdad? Pero la valentía es: lánzate a hacerlo, aunque tengas miedo, y lo haces porque te mandaron a hacerlo. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Josué: yo sé que tienes pánico, pero te mando, Josué, 3 veces te lo digo, que te esfuerces y que seas valiente. Aunque tengas susto, el susto no va a pasar, pero lo que sí va a ocurrir es que no te tienes que sentir valiente, tienes que ser valiente. Lánzate y hazlo. Y se lo dice de inmediato.
Y acá entonces me acordaba de una historia de un pastor alemán, no de un perro, digo, de un predicador alemán. Sí, porque es que yo no sé por qué le pusieron pastor alemán. Se meten con el gremio, ¿me entiende? Pastor alemán. ¿Sí? Porque ejercemos la misma función con ese perro, ¿verdad? Ese perro era especial para cuidar las ovejas, por eso le pusieron pastor y era obviamente pues de Alemania, ¿no? El agua moja, entonces pastor alemán. Pero hay un pastor alemán, yo sé, es difícil no imaginarse el perro, pero imagínense, no es un perro, es una persona, un pastor, que por allá en los 80, en los 70, Dios le da una visión de irse a África a predicar, como a muchos se las ha dado Dios, ¿verdad? Y entonces, para hacer muy corta la historia, el testimonio de este hombre, Reinhard se llama, Bonnke, él llega y empieza a predicar en las casitas, y empieza a ir y pasa mucho tiempo predicando en las casitas y como que nada ocurría. Había una gran opresión demoníaca en África, en ese lugar donde él estaba. Y entonces Dios un día le dice: lo estás haciendo mal, yo quiero que rentes el único estadio, el más grande que hay, y que hagas una gran cruzada. Y este hombre, muerto del susto, fue valiente. Y así como Dios le estaba diciendo hazlo y no te sientas, este hombre actuó. Y entró, y entonces llama aquí a la se me olvidó el nombre, bueno, la asociación pues evangélica, y entonces pide prestado el dinero y ellos le confirmaban seguro, y él decía sí, seguro, porque tenía capacidad ese lugar para 94,000 personas, una cosa loquísima, ¿verdad? Y entonces este hombre dice sí, se lanza, llega el día del evento, porque no había publicidad, no había radio, no había nada. Llega el día del evento, hora del evento, está él en una tarima y 5 personas en África. Porque el brujo del lugar había prohibido a todo el mundo asistir. Pero lo más curioso es que entre las 5 personas, cuenta él, había una persona, no dice la edad, yo creo que pronto era joven, no sé, totalmente encorvado, y todas sus articulaciones, todo deformadas totalmente. Y no era que lo hubieran traído para ver Dios qué hacía, sino que la mamá no tenía con quién dejarlo así, que lo tuvo que traer. Y Dios le dice: ora por él. Hay 5 personas, un lugar para 94,000 personas. Y él cierra los ojos, cuenta, dice: en el nombre de Jesús te sanas. Y bueno, y aquí oró, cuando de un momento a otro abre los ojos y esta persona estaba toda desenvolviéndose, o sea, quedó perfecta. Y entonces él le dice a esta gente: ustedes tienen que salir a contar lo que pasó acá. Y salen estos 5, ¿verdad?, locos a hablar todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues a los 8 días habían 150,000. A los 15 días 1,000,000 de personas. Ha sido el predicador que a más gente le ha predicado en un solo momento. 1,000,000 de personas. Bueno, Josué era 5, pero este era 1,000,000 de personas. De 5, este hombre tuvo 1,000,000. Porque la Biblia dice: y las señales seguirán a los que creen. Y aquí, ¿con qué voy con eso? Dios le cambió el modo operandi a Josué. Nosotros estamos acostumbrados a ver las señales para orar, a ver las señales, y entonces ahí actúo, ahí me lanzo. Y Dios le enseña a Josué algo diferente. Porque Josué dice: me siento débil, ¿qué tengo que hacer? Y Dios le dice: muy bien, vas a hacer algo. Vas a coger el arca del pacto, a los sacerdotes, y los vas a meter en el río, que se mojen, que se hundan, y luego yo lo abriré. Habían 2 opciones: o se mojaban o se ahogaban. Pero había que correr el riesgo, porque estas señales seguirán a los que creen. Y Dios le dijo: no va a haber varita, porque Moisés ni las uñas se mojó. Él tiró, dice la Biblia, la vara. Él le dijo: toca las aguas con tu vara y el mar se abrirá, todos en seco. A Josué le dijo: no, yo te quiero formar a ti diferente que a Moisés.
Yo te voy a enseñar que las señales vendrán después. Yo quiero enseñarte que hay que ser esforzado y valiente. Que no importa cómo te sientas, yo quiero que tú obres, Josué. Así que llama a los sacerdotes, coge el arca y métanse en alabanza, métanse y mójense. Y ahí veremos si yo los dejo ahogar o hago algo con ese río. Y efectivamente, si uno sigue leyendo la historia, así lo hizo. Pero es que la Biblia dice, y las señales entonces seguirán a los que creen. No es creer las señales para creerle a Dios. No es ver las señales. Dios dice, primero me crees y luego vendrán. Y luego vendrán. Y a mí me pasó algo muy curioso en Miami. El congreso, ¿fue este o el pasado? Este congreso, estábamos en Miami, ¿verdad? Y yo estaba por ahí y de repente me encuentro con un líder, David Beltrán, que es uno de los ancianos de esta iglesia. Él está en República Dominicana como director. Y me coge y me dice, ven, te andaba buscando. Y yo con él no he conversado nunca, siempre lo saludo porque es alguien que respetamos mucho en esta familia, ¿verdad? Y yo, ¿para qué? Me dice, vamos a hacer una liberación. Y yo, sí, me dice, vamos, bueno, vamos. Y me llevó por allá a un cuarto, ¿verdad? En el congreso, en el hotel en Miami. Yo me imaginaba que iba a encontrarme con un endemoniado gritando, caminando por las paredes. Pero bueno, hagámosle. Yo iba con el duro, porque él es duro en ese cuento, pues. Es conocido por eso. Y entonces nos metimos al cuarto y no, había un pelado, un muchacho, pues, de, no sé, 17, 16 años, súper tranquilo. Me di cuenta que no había mucho endemoniado ahí. Pero me dice, vamos a hacer una liberación. Me dice, ¿lo ves? Yo le digo, sí. Entonces, el pelado, toda la mitad de su cuerpo estaba recogida, ¿verdad? Su mano, ya no me acuerdo si era la derecha o la izquierda, no tenía fuerza, era totalmente muerta la mano. Y aparte todo recogido, y su cuerpo, cuando tú lo mirabas a él, era todo, tú lo veías caído todo de un lado. Había tenido una parálisis, pues una cantidad de enfermedades cuando nació en el vientre de su mamá, etc. Y llevaba así todos los años. Y me dice David, el líder, me dice, vamos a enderezarlo. Vamos a hacer una liberación, vamos a sanarlo y él va a salir de aquí caminando normal. Vamos a ver, yo le dije, él me dijo, párate atrás. Yo me paré atrás y él empezó a orar. Él empezó a explicarle. Y ahí aprendí yo mucho. No fue ni gritándole, ni azotando a Satanás. Él le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a orar para que tu columna se enderece, para que tus huesos se estiren. Y empezó a explicar todo lo que Dios iba a hacer, pero hablado. Entonces él me dijo, ponle la mano atrás. Yo le puse la mano atrás, él empezó a hacerle ejercicios y le decía, mientras le hablaba, le decía, Espíritu Santo, voy agrandando esto, voy haciendo no sé qué, Me dijo, tenlo fuerte, y yo lo tenía fuerte desde atrás. Bueno, me dijo, no lo dejes ir, porque le estaba enderezando su espalda y lo movía y le hacía ejercicio, Espíritu Santo, ora aquí, ora allá. Y terminó de orar y me hizo, a ver, párate en la pared, lo hizo parar en la pared. Me dijo, ¿cómo lo ves? Yo le dije, lo veo mejor, ya se había enderezado más. Oye, pero le digo, era una cosa loca. Me dice, no, pero aún falta, porque el brazo todavía lo tenía así, totalmente sin fuerza, o sea, él no te podía agarrar la mano, no podía, literal. Entonces me dijo, ¿qué tal? Yo le dije, no, bien. Me dijo, mañana seguimos. Yo, bueno, mañana seguimos. Pasó el otro día, volvimos al mismo cuarto. Me dice, ahora hay dos. Y dije, ¿con qué otro va a salir? ¿Quién sabe qué tenga el otro? Había un peladito ahí. Y bueno, también me explicó, me dijo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Finalmente pasé la historia muy corta. Este pelado, después de que oramos, él me dijo, ora por él, etcétera, aquí y allá. O sea, él me dijo, Dios quiere sanar a este muchacho. Y Dios lo va a sanar. Así que hazlo, ora por él, lo que el Espíritu Santo te ponga. Yo nunca en mi vida había estirado huesos, piernas, columnas, ¿verdad? Pero las señales seguirán a los que creen. Y yo en mi inocencia lloré por lo que yo sé orar. Le pedí al Señor que hiciera aquí, que hiciera allá. Y con él fuimos orando. Pues al final, el peladito, este muchacho salió del cuarto perfecto. Perfecto. Su brazo se estiraba mientras orábamos. Su mano tenía fuerza, lo que nunca había tenido. Su espalda, que era así, él salió recto. Gaby lo vio, recto. Perfecto, todos sus huesos, todo lo mal formado en su vida estaba bien formado. Y eso me acordaba de que
Yo quizás estaba esperando lograr eso para haberlo hecho antes, para haber creído que ese día yo lo podía hacer, o el Señor a través de mí. Y el Señor me dijo, no es así. El Señor me dijo, tú crees y después yo obro. Porque las señales van a seguir a los que me creen. Y yo aprendía que con el Señor, repito, lo que estamos hablando, así como este pastor en África, él no esperó a tener la publicidad, no esperó a ver el estadio llenísimo, sino que él simplemente fue valiente. No quiso sentirse valiente, con miedo. Yo tenía nerviosismo, no de miedo, sino de que no resultara y quedáramos como un zapato ahí orando por un brazo que se estirara, una columna, y que el muchacho a la final dijera, no, es que Dios, acá no pasó nada. Mas sin embargo lo hicimos con él, con este líder. Y ocurrió, y bueno, la otra liberación pues no me puedo alargar, pero también lo mismo, unas cosas, pero era hacer que las señales iban a seguir. Pero Dios, repito, le dijo a Josué, métete. La Biblia no dice cuánto, pero yo creo que Dios esperó que estuvieran bien adentro, bien mojados, el río pegando con fuerza, con ímpetu. Y ahí dice que abrió el río. Y ellos pasan en seco, todos los 5 millones de personas. Pero Josué, Dios le dijo, tienes que mojarte. Y quizás aquí hay gente, creo yo, porque era lo que me mostraba el Espíritu Santo, quizás puede haber aquí gente que no ha iniciado algo que Dios ya mandó a hacer por fe. Y está lleno de miedo quizás, o está llena de miedo, esperando señales. Y el Señor dice no. Dios dice no. No importa con qué problema estés aquí, no importa qué pecado hayas traído, no importa la circunstancia, lo que dice Dios es, básate de mi gracia, que mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Yo te mando, le dice que te mojes, porque yo te digo, esa señal no va a ocurrir hasta que tú te mojes. Josué estaba esperando quizás que ocurriera lo de la varita, y Dios le cambió el modus operandi, le cambió la manera de pensar, le cambió la manera en como él siempre había visto a su líder hacer las cosas. Y Dios le dijo no, por eso 3 veces le dijo, esfuérzate que las cosas van a salir bien. Y yo te tengo que decir, ese Jordán va a estar cerrado hasta que tú no decidas mojarte los pies. Hasta que tú no tomes decisiones, el río del Jordán no se va a abrir en tu vida. Y el Señor ya te ha hablado, ya te ha reconfirmado, ya te ha recontra dicho lo que Él tiene para ti, lo que Él quiere contigo, pero quizás tú aún estás esperando señales. Qué chistoso fue con mi esposa creer en que Dios nos iba a dar una casa. Eso fue muy chistoso, porque no habían finanzas, no había dinero, viene un hijo en camino, presupuesto en papel, en dinero, que es lo que vale según, no había posibilidad, era imposible. Pero teníamos que hacerlo. Dios nos había dicho, yo quiero darles un lugar normal, porque ahora vivimos en un lugar donde hay una sola habitación. Muy bonito el apartamento, pero no cabemos 3. Y Dios nos dijo, y yo le decía a Dios, y Él dijo, no importa, créeme, lánzate. Entonces yo fui obediente, fui y me reuní con un realtor, los precios eran incalculables para lo que queríamos. Porque eso sí hay que ser exigente a veces con Dios. Porque Dios te promete y yo le digo a Dios, tú me prometiste, bueno, yo quiero esto. Y entonces empezamos a hacer aquí y allá. Y lo más sorprendente es que al final del diálogo con la realtor fue, ¿sabe qué? En unos meses volvemos a ver. Porque no hay nada y todo está duplicado nuestro presupuesto. Lo que queríamos. Bueno, a la semana o a los días, alguien nos estaba diciendo, tomen mi casa, es nueva, réntenla. Yo no me voy a lucrar de nada de mi casa. Ustedes simplemente van a pagar lo que cuesta esa casa.
pudiendo haber cobrado muchos cientos de más por el sector donde está, porque es nueva la casa, Dios simplemente me decía, y las señales aparecerán a los que me creen. Y a finales de marzo nos estaremos yendo a una casa fuera de nuestras expectativas, nueva, totalmente nueva, muy grande. Yo quería un apartamento, 2 habitaciones, y Dios nos dio una casa nueva, 3 habitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro presupuesto, ni siquiera tuve que subir nada. $10 se me pasó el presupuesto, la casa. Porque Dios dice, mójate. Y por muchos años le decía a Gaby, quizás nos habíamos podido haber ido de ahí, pero siempre estuvimos esperando las señales, que hubiera más dinero, que hubiera más sueldo, que hubiera no sé qué. Evidentemente, por ahí veces hay que ser responsables, tampoco nos íbamos a lanzar a lo loco. Pero cuando Dios te ha prometido algo, cuando Dios es el que te manda a hacer algo, cuando Dios es el que da la visión, ahí no hay que esperar que las señales aparezcan. Ahí hay que entrar al Jordán y dejar que Dios lo haga. Y te repito entonces, puedes vivir por fe. Puedes vivir por fe o vives por miedo. Hay 2 opciones en esta vida. O vive uno por fe o vive uno por miedo. Dios le dijo a este hombre, esfuérzate y sé valiente, rompe el límite mental. Y yo te desafío en esta mañana a que rompas ese límite mental. Dios quiere usarte con la mente de Él, no con tu mente y la mía. Nuestra mente es absurdamente limitada. Y Dios dice, yo quiero usarte con mi mente. El Jordán está ahí, pero es un río que está esperando que tú te metas. Yo no sé cuál es ese río tuyo, no sé cuál es esa decisión, pero vas a tener que mojarte los pies. Vas a tener que mojarte los pies. Vas a tener que tomar decisiones que no resisten un análisis, que no hay forma de analizarlas, que nadie te las va a entender, que todos en tu familia te van a criticar, pero las vas a tener que tomar en fe. Y te repito, haz alarde de tus debilidades. Haz alarde, porque Dios nos tiene que en esta mañana cambiar el concepto. Y yo te digo, el mismo Dios que a mí me bendice y que a mí me hace milagro tras milagros en mi familia, es el mismo Dios que tú tienes y que está dispuesto a hacer los mismos milagros o mayores. Mayores seguro, y ojalá, pero haz alarde, dice el Señor. No digas, soy muy débil, ahora Señor, juntos lo vamos a hacer. Tienes que correr un riesgo. Hay que correr el riesgo. Hay que correr el riesgo. Dios te lo ha dicho, vamos a correr el riesgo. Yo te voy a invitar que nos pongamos en pie. Vamos a orar esta mañana.